Uno de esos pasos que ha dado el gobierno para promover al sector es la creación del Fondo de Promoción Turística de Panamá. El fondo fue creado este año y en junio se designó su junta directiva, de la cual forma parte nuestro expositor del día de hoy, el ingeniero Fernando Duque. El ingeniero Fernando Duque es la persona idónea para responder a todas las preguntas que tengamos nosotros con respecto a este fondo: cómo se nutre, cuál es su propósito, qué expectativas hay sobre él, en qué fase se encuentra. Fernando Duque tiene una larga trayectoria empresarial. Él actualmente es director general en Idea Living Corp, corporación panameña que ejecuta el desarrollo inmobiliario de Santa María Golf and Country Club. Desde 1994 hasta 2017 fue presidente ejecutivo de Desarrollo Turístico Buenaventura. Actualmente forma parte de la junta directiva de Bristol Hospitality Group, de Bristol Hotel, donde ocupa el cargo de presidente. Es presidente de la directiva de Casamar Development y miembro de las juntas directivas de Desarrollo Residencial de Calidad, Idea Living Corp, propietaria de Santa María. Desde mayo forma parte de la junta directiva de Mercantil Bank Panamá. En junio 17, como dije, fue designado miembro de la junta directiva del Fondo de Promoción Turística de Panamá. Es representante en distintas asociaciones tales como Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura y ACOVIR. Es miembro del Presidential Advisory Council del INCAE. Fue miembro de las juntas directivas de Cervecería Nacional, Banismo Family Funds, Inmobiliaria Valle del Rey y Banismo Real Estate Fund. Ingeniero Duque, nos complace mucho tenerlo y le cedo la palabra. Buenos días a todos y bueno, gracias por madrugar para escuchar esta charla en el día de hoy. Les quiero hablar un poquito de lo que estamos haciendo. Yo soy director del denominado del Fondo de Turismo, conjuntamente pues con otros 4 directores designados por el presidente de la República para conformar 7 directores. ¿Y por qué el turismo? Durante décadas el turismo ha tenido un crecimiento sostenido y diversificado, convirtiéndose en uno de los motores principales de crecimiento a nivel mundial de las economías. El turismo ha sido desde el año 50 ha sido una actividad que ha tenido un crecimiento sostenido en una curva ascendente. Como pueden ver, en 1950 el número de viajeros era de 25 millones de personas para llegar hasta 1999 con más o menos 800 millones y en el año 2010 con 986 millones de viajeros a nivel mundial. En ese mismo año, en el año 2010, la OMT, quien fue la que hizo este estudio, hace lo que se llama el Tourism Towards 2030, donde establecen las pautas de crecimiento del turismo hasta el año 2030. Y ahí proyectan un crecimiento de 3,5% para ubicarnos en el año 2010 en los 986 millones que ha recibido, y de ahí en adelante continúa creciendo, proyectando un crecimiento para llegar hasta el año 2015 con 1.186 millones de viajeros a nivel mundial. Para el año 2020 se proyectan 1.400 millones de viajeros y para el año 2030 1.800 millones de viajeros. Entonces, el turismo es una de las actividades de mayor importancia dentro de la economía panameña, de utilidad pública y de interés social, y es concebida como instrumento para fomentar y diversificar las fuentes de crecimiento y desarrollo económico del país, aliviando la pobreza y mejorando la calidad de vida de la población. Aquí podemos ver indicadores según el World Travel and Economic Council, donde muestra lo que es el turismo para Panamá.
Okay. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el turismo nos ranquea a nosotros como en número 47 de 185 países que comprende este estudio. Y este organismo determina que en Panamá el turismo contribuye en 6.7% del total del PIB. Globalmente es 3%, América Latina es 3.2%. Y entonces en empleo podemos ver que es 7.1%, siendo a nivel global el promedio 3.6% y en América Latina 2.9%. Inversión total, 6% a nivel América Latina, 4.3% global y 5.4% en Panamá. Entonces, la contribución directa del PIB, como vimos, es 6.7% y además se estima en 16.2% la contribución total. Eso incluye los gastos directos, indirectos y además los empleos de todas las personas que están relacionadas en el turismo. Como aporte directo comparativo con el Canal de Panamá, el canal contribuye 4.9% al PIB y el turismo 6.7%. Aquí vamos a ver un poquito los antecedentes de la administración del turismo. El 80% del gasto turístico en Panamá es generado por turistas internacionales, pero no ha existido un desarrollo consistente en la promoción del país. La imagen internacional de Panamá ha sido intermitente, las promociones, las campañas, y ha habido periodos donde simplemente pues, no ha habido ningún esfuerzo por parte de las entidades de gobierno en promocionar el país. Aquí pueden ver la gráfica de una campaña, por ejemplo, en el año 1983-82, que era My Name is Panama. Todos recordaremos perfectamente esta campaña. Creo que fue la campaña que más ha calado. Es una campaña que dio a conocer a Panamá internacionalmente, y todavía afuera de Panamá se recuerdan de este eslogan. Pasaron 20 años aproximadamente hasta que volvió a salir otra eslogan de Panamá, que era la ruta por descubrir. En el siguiente periodo de gobierno aparece entonces lo que fue la creación de la Autoridad de Turismo de Panamá. Eso pues reemplaza a lo que era el IPAT. El motivo de hacer esta autoridad era para dotar a la IPAT, que era una oficina suscrita al Ministerio de Comercio, de una autoridad, de una forma de darle más modernismo a la gestión turística y más profesionalismo, dándole pues más independencia igualmente y no estando debajo de un ministerio. Y es en ese periodo que sale Panamá se queda en ti. Panamá se queda en ti. Fue una campaña que comenzó inicialmente muy enfocada hacia el turismo interno, hacia lo que eran las áreas de las comarcas indígenas, pero eso no duró hasta el siguiente periodo. En el siguiente periodo, entonces, básicamente, la primera iniciativa que hace el gobierno fue tratar de definir lo que por años no se había hecho, que era la marca país. Y se recordarán de que los primeros esfuerzos estuvieron enfocados a lo que fue Panamá, Where the World Meets, donde el mundo se reúne. Sin embargo, ese eslogan estaba registrado por el Buró de Convenciones de Miami, así que hubo que cambiarlo. Después de $120,000 de inversión, se cambió entonces a Panama The Way. Y actualmente lo que tenemos es básicamente una campaña donde llamada pues, #VisitPanama, en donde el logo es la mariposa y el eslogan es Panamá for travelers, not for tourists. Después hablaremos un poquito más sobre esto. Y entonces, bueno, lo que podemos ver es que, de acuerdo a lo que hemos visto en el tiempo, es que los esfuerzos de turismo en Panamá han sido intermitentes. No ha habido una campaña de turismo sostenida, no ha habido una campaña de turismo donde verdaderamente el país se dé a conocer con suficientemente tiempo con los diferentes destinos. Cada gobierno que entra o que ha entrado a gobernar, pues nombra un equipo en la ATP, un equipo de directores, de personal administrativo que tienen poca o ninguna experiencia en el turismo, y verdaderamente sin ningún análisis crítico pues escrachan lo que hay de campaña que esté funcionando en ese momento e inician el proceso
de volver a seleccionar una nueva campaña. Todos sabemos que bajo la ley de contrataciones lo que toma eso, hay que llamar hay que hacer pliegos, hay que llamar a la licitación, usualmente pues con publicitarias locales que tienen alianzas extranjeras y termina ganando la publicitaria pues del momento que esté en el gobierno. Impugnaciones, y pasa tiempo, y pasa años, y lo que tenemos verdaderamente entonces es una campaña que posiblemente está 2 o 3 años en cada periodo de gobierno para después volver a ser cambiada. Mientras tanto, ¿qué hay en la región? Tenemos otros países con campañas estructuradas, campañas bien montadas, audiencias bien dirigidas, mucho mejor planificación y un mensaje mucho más directo y mucho mejor enfocado. Entonces, y esos son nuestros competidores. Y entonces Panamá, el gobierno de Panamá, pues asigna fondos a la nueva campaña y los fondos, pues como sabemos, es insuficiente. La estructura administrativa de lo que era la ATP hoy día, o de lo que era IPAT y hoy día la ATP, pues absorbe mucho de los recursos que se le dotan a esas instituciones y entonces lo que queda remanente para publicidad pues es muy poco. Así que eso es un poco de los datos históricos de por qué se crea el fondo. Esto no es nada diferente a lo que se hace en otros destinos que han tenido éxito y voy a mencionar unos como por ejemplo México, Colombia, Perú, República Dominicana. Todos estos destinos, el común denominador es que tienen un fondo que maneja la promoción turística del país. Algunos son mucho más complejos del que tenemos en Panamá, porque se van mucho más allá e incluyen infraestructuras, como el Fondo de Colombia. Pero en Panamá lo que se hizo fue crear un fondo específicamente para la promoción en el exterior de la República de Panamá. La ley. Voy a pasar a escribirles ahora un poco de la ley, cómo está conformada. Vamos a ver que es una ley que en general es una ley positiva, buena, pero que tiene ciertos elementos que tienen que ser analizados para poder que sea efectiva a futuro la operación de este fondo. Entonces, esta ley fue aprobada con esta ley fue aprobada con la ley 4 de 2008, que fue la que creó la ATP, la Autoridad de Turismo de Panamá. Eso fue en las postrimerías de gobierno del presidente Torrijos, pero entrando la administración nueva no hubo la voluntad política para instaurar el fondo. Eso quedó dormido y la Autoridad de Turismo de Panamá, aunque ya estaba creada, pues siguió operando de la misma forma como venía operando el Instituto Panameño de Turismo en cuanto al manejo de la publicidad. Es en este gobierno que comienza un esfuerzo importante del sector turismo para lograr que se aprobara esta ley, para poder que se pasara, hubiera el lobby necesario, habida cuenta que habían pasado ya más de 4 años o casi 4 años sin que el país tuviera una promoción en ninguna parte de venga a Panamá, visite Panamá o nada por el estilo. Entonces, evidentemente el que menos ruidos hace es Panamá en este caso y ya veremos un poquito cómo se refleja eso en las cifras de visitantes aquí en el país. Ok, entonces las principales funciones que tiene el fondo es elaborar el plan estratégico de Panamá como destino, diseñar y planificar los programas y proyectos e iniciativas de promoción de la imagen del país, diseñar el plan y ejecutar el plan de promoción y mercadeo como destino de congresos y convenciones, lo cual es uno de los elementos más importantes que tiene ahora mismo el fondo hacia futuro. El DMO es el Destination Marketing Office. Destination Marketing Office es la oficina que está encargada de toda la publicidad, de todo el manejo de promoción para el destino Panamá, específicamente en este caso del Centro de Convenciones, cual hablaremos un poquito más adelante. Sufragar los costos relacionados con las campañas promocionales y convenios de publicidad compartida, programar y ejecutar todas las ferias aprobadas por la directiva del fondo, sufragar los gastos de operación del fondo, los cuales no pueden exceder más del 5% del presupuesto, y cualquier otra actividad que a juicio de promoción turística tienda a mejorar la imagen de Panamá. Patrimonio del fondo. Esto es los fondos, básicamente los aportes que se hacen para que funcione el mismo. Y este fondo está principalmente compuesto por asignación que se hizo del impuesto de la tasa de los viajeros que salen por el aeropuerto de Tocumen de $50, $10 de estos
pasan como aporte al Fondo de Promoción Turística. Se tipificó también aportes de entidades municipales, aportes privados nacionales o internacionales, herencias, legados, donaciones y cualesquiera otros que la ley se destinen al fondo. En la ley se tipificó lo siguiente: el espíritu original que había, o el borrador original que había de la ley, establecía que los aportes no debían ser menos de 20 millones de dólares, tomando en cuenta todas las funciones que se le estaba asignando al fondo. El fondo no solamente es de promoción, es de mercadeo, es de campañas turísticas, o sea, incluye una serie de actividades mucho más allá de una campaña publicitaria. Y se estimó que 20 millones era lo mínimo que se podía pedir para que funcionase adecuadamente. En la puja y repuja en la asamblea, pues a varios de los diputados pues tenían suspicacia de que si eso era demasiado dinero para gastárselo en ferias o en anuncios de periódico, y entonces quedó tipificado esta forma donde dice que se garantiza un aporte mínimo de 2 millones y un máximo de 20 millones. Después hablaremos un poquito más también de esto. Y entonces todos los recursos que se manejan en el fondo pasan a un fideicomiso que tiene que establecerse dentro del Banco Nacional. El fiduciario que manejará el fideicomiso de la administración será el Banco Nacional, y el Banco Nacional no está preparado para esta labor. El Banco Nacional no tiene ni la infraestructura, ni la parte tecnológica, ni los recursos humanos para llevar a cabo la labor que se establece por ley que debe hacer. Pues en esta ley no solamente se le da una labor de fiscalización, sino se le dan labores casi administrativas, donde tiene que evaluar las campañas publicitarias, si la compañía que está haciendo o la publicitaria que está llevando a cabo la campaña es apta o idónea, y una serie de otras funciones cualitativas que verdaderamente pues no tiene pues el personal, y yo creo que estos son temas que son de directiva, pero bueno, así quedó tipificado en la ley. La autoridad de turismo y cualquier otro aportante, nacional o extranjero, pues puede ser fideicomitente, más no puede dictaminar ni puede decirle ningún parámetro a la Junta Directiva sobre cómo invertir los dineros del fondo. La Junta Directiva. La Junta Directiva, 7 directores, compuestos de la siguiente forma. Uno es el presidente del Consejo Nacional de Turismo, el otro es el administrador de la Autoridad Nacional de Turismo, y los 5 directores nombrados por el presidente de la República por un periodo de 7 años, y ninguno pues podrá ser remunerado por esta función. La Junta Directiva, entre las funciones que tiene, aprobar el plan, el presupuesto del fondo, nombrar o remover el director del fondo, aprobar manual de autorizaciones y contrataciones y autorizar todo gasto, aprobar la selección de las empresas de custodia y así como el auditor externo, aprobar el pago de cuentas que genere el fiduciario y la empresa de custodia, y crear el reglamento por el cual sería la Junta Directiva. Ya nosotros nos hemos reunido, los directores, hemos hablado de este tema, que es importante ya crear las pautas para establecer el gobierno corporativo mediante el cual nosotros actuaremos. Es importante darle al fondo un nivel de transparencia para que esto sea sostenible en el futuro. Es una buena iniciativa y tiene que estar bien estructurada para que esto no sea criticado a posterior. Entre los principales retos que tenemos en el fondo, voy a hablar de 4 en este sentido. Primeramente, lo que hablamos ya, el patrimonio del fondo, que tiene que ser revisado, la forma como está estructurado, el máximo de 20 millones. Hemos conversado ya con el presidente Varela, él está al tanto de esto y entiende perfectamente que eso debe ser revisado, pues haya inoperante el fondo. En la medida que el fondo, o en la medida que la actividad turística vaya creciendo y con ello las responsabilidades y ¿cómo se llama?, el reach que tengan las actividades que tenga el fondo debe ir nutriéndose de fondos, de dineros para poder seguir operando saludablemente. Lo otro también es la contribución mínima, que 2 millones de dólares, pues eso pues no
sería suficiente, pero ni para mantener una oficina sin hacer nada. Entonces, hay que adecuarlo a lo que es la realidad del fondo, estos aportes. La reglamentación del fondo. Esto debió haber ocurrido 30 días después que pasó la ley. Todavía no se ha dado. Se está preparando borradores de reglamentación. Se está basado en muchos de los reglamentos que tienen los países del área que mencioné hace un momento, que tienen ya fondos trabajando. Y la idea es emular lo que ya funciona. ¿Para qué reinventar la rueda si ya está hecha y está funcionando en otros países con un gran nivel de éxito? Esta reglamentación pues, debe ser presentada por el Ejecutivo hacia la Asamblea y nuevamente pues, con la anuencia de la Junta Directiva. Esto es quizás el nombramiento de un director general del fondo, es quizás el punto más crítico o más importante que tenemos, de los más críticos importantes. El fondo tiene una junta directiva, pero una junta directiva que no es ejecutiva. Necesitamos el CEO de este fondo. ¿Quién va a despertarse, almorzar y dormir pensando en todo lo que tiene que hacerse en el fondo? Tiene que crearse la estructura administrativa que va a manejar las campañas publicitarias, los esfuerzos de mercadeo. El fondo va a entrar a regir a partir de agosto del próximo año. Nos quedan 10 meses hasta que comience a funcionar el fondo. No podemos esperar hasta la noche antes para poder entonces ver qué vamos a hacer y comenzar a nombrar. Tenemos que prepararnos con el debido tiempo para poder que esto, cuando entre a funcionar, pues sea un comienzo dinámico lleno de expectativas. Aparte de esto, hay otras iniciativas de promoción que tienen que irse dando en este momento y que no se están llevando a cabo. ¿Y cómo estamos? La situación actual del país, de Panamá, hemos hablado ya de lo que ha sido pues, el turismo, lo importante que es, hemos hablado de lo que es lo que ha sido los años que hemos tenido campaña turística y que inició pues, en enero de este año con la campaña For Travelers, Not for Tourists. Así que eso pues, aquí vemos pues, rápidamente lo que son las estadísticas de visitantes en el país. Aquí vemos cómo el país venía del año 2013 en una curva ascendente, un poquito pues con el momentum que había pues de otras campañas. Sin embargo, ya hacia el 2013 cesa la publicidad en el país llámese con la venida de la campaña política. Así que básicamente aquí vemos que en el 2015 llegamos al máximo. Pero en el año 2016 vemos una caída de 5.1% en el número de visitantes y en el año 2017 vemos que aún ha bajado 1.7% de lo que fue el año pasado. El 40% de los visitantes de Panamá básicamente son Estados Unidos, que tiene un 17% solamente ellos, seguido de Colombia, que ha caído un 25%, Brasil, España. La campaña publicitaria se está enfocando en estos destinos, principalmente, que son Estados Unidos, Canadá y España. Y hablaremos un poquito más también sobre ese tema. El país cuenta con un inventario de un poco más de 30.000 habitaciones, siendo la ciudad de Panamá 20.000 aproximadamente de este total. La ocupación vemos que está en 47% para el año 2016, 47.3% para el año 2017, y es lo que es proyectado. Nosotros lo que tenemos que ver es que si bien la ocupación pareciera que ha ido disminuyendo poco entre el año pasado y este año, hay que ver que la tarifa promedio sí se ha reducido. Los hoteles, hay un inventario importante en la ciudad, hoteles nuevos con financiamientos activos, sienten la presión de la baja de ingresos y ha comenzado de hace 4 o 5 años una guerra de precios en la tarifa, y entonces es el bottom line lo que verdaderamente está afectando la industria en este momento. Aquí podemos ver nuevamente que a pesar de las estadísticas del ATP, a pesar de que el turismo ha bajado un 5.1%, ellos en sus estadísticas anuncian que el gasto ha aumentado 6.1%. Las estadísticas pues siempre uno las toma con
como un grano, así que y eso es lo que se recoge. Situación actual. Panamá, nivel de competitividad. Hace poco salió un estudio hablando sobre la competitividad de Panamá como destino. Ahí nos establece que Panamá está, o sea, México está número 3, Panamá está número 4 en este índice. Está aquí de número 4 y básicamente estamos de número 35 a nivel mundial. La muestra fueron 136 países, o sea que no es un mal ranking el que tenemos. Este índice de competitividad, ¿qué es lo que mide? Mide la infraestructura del país, mide la parte de recursos humanos, mide los servicios, la conectividad aérea, infraestructura aeropuertaria, en fin, todo lo que necesita un país para ser competitivo en la industria, más no, esto no se manifiesta necesariamente en mejor número de visitantes a un destino, simplemente es la capacidad de uno de captar y ser un jugador importante a nivel mundial. Costa Rica, por ejemplo, tiene una infraestructura inferior a Panamá, sin embargo, los números de Costa Rica de turismo pues, son muchísimo más atractivos de lo que tiene Panamá. Entre las cosas que salió en el estudio, básicamente era el tema de que Sudamérica y Centroamérica, que tienen que ver es el tema de seguridad. Seguridad siempre es un problema en nuestra región, en Panamá en menor grado, pero cuando lo comparamos con otros destinos de turismo, nos damos cuenta que sí es una situación y esa es la percepción que pudiese haber afuera del país. Y nuevamente, pues las infraestructuras que potencien la conectividad. No es el caso de Panamá, pero sí el caso de la región. Las fortalezas más notables que salieron, tenemos básicamente que estamos de número 8 en apertura internacional. La infraestructura de transporte aéreo y apertura internacional tiene con la conectividad, ¿no? La infraestructura de transporte aéreo tiene que ver con la infraestructura aeropuertaria, estamos en número 16, y riqueza natural, estamos en número 17. Debilidades, sanidad y salud, número 79, seguridad, número 81, y recurso humano, número 84, lo cual a todos los que estamos en la industria pues no nos debe sorprender porque sabemos los retos que es conseguir personal calificado aquí en Panamá cuando se consigue. ¿Y qué se está haciendo? Este año comenzó la ATP su campaña, una campaña dirigida a un mercado o a una audiencia, como ellos definen, de aventurera, gente que no se cataloga, no se considera en sí turistas tradicionales o encajan dentro del molde de lo que es un turista, que se mueven en buses, se mueven en tours, a las 8 de la mañana están en la iglesia, a las 10 de del día están almorzando, o sea, este es el tipo de turista que es individualista y en eso basaron su estrategia. Ciertamente, pues Panamá tiene carencias de infraestructura de servicios o servicios complementarios para poder balancear la oferta hotelera que tenemos. Tenemos una infraestructura hotelera excelente, extensa, de primer mundo. Sin embargo, cuando el turista llega a Panamá, tiene que salir del cuarto y tiene que hacer viajes, tiene que hacer tours, tiene que ir a museos. Y entonces, cuando se estuvo haciendo la campaña, la ATP dice que eso se recogió entre las debilidades y las fortalezas del país y en eso lanzan esta campaña que va orientada a ese viajero que le gusta irse hacia lugares remotos, lugares donde tenga experiencia, roces con cultura, actividades. Y entonces les voy a mostrar dos clips que básicamente de una serie de clips que tienen de la campaña, pero que demuestran pues más o menos el tenor de la misma, ¿no? What is so special about the summit of Barú here in Panama? To the left, the Caribbean. To the right, the Pacific. Your move, Everest. En esta es hecha para aventureros y hay como 10 o 12 diferentes versiones de la campaña publicitaria. Aquí tienen otra. The islands of Bocas del Toro, Panama. Home to world-class surf. Kept secret from the world. Until someone makes a commercial about them. Y ahí está. Esa la es para los thrill seekers.
Esta campaña, Not for Tourists, está dividida en lo que podemos ver diferentes, y aquí podemos ver los diferentes temas que hay, ¿no? Para aventureros, para thrill seekers, para historiadores, entusiastas, buscadores de cultura, amantes de la pereza, amantes del sol, trendsetters y los curiosos. Esta campaña, como comenté nuevamente, es una campaña que busca llamar la atención. La estrategia, en principio, puede ser buena. Colombia sacó una campaña que la gente se quedó un poquito en shock cuando sacó Colombia. El riesgo es que te quieras quedar. ¿A quién se le ocurrido hablar de riesgo en un país que venía de una guerra civil, de guerrillas, etcétera? Pero lo manejaron de una forma que fue exitosísima y la verdad es que en ese sentido pues le funcionó muy bien. En el mismo tenor, aquí lo que buscamos es llamar la atención. Cuando alguien agarra una revista, una publicación, está saturada de anuncios de visita a esta isla, ven acá, hay que buscar algo que genere atención. Entonces, no es para turistas definitivamente que llama la atención, porque ¿qué país anuncia una revista de turismo diciendo yo no soy para ti? Entonces, la forma en que se llevó a cabo fue eso, básicamente llamar la atención y buscar aquellos viajeros de un rango de edad más joven que no se consideran el turista tradicional, y ahí es como sale esta campaña. La misma está siendo mercadeada en forma digital, no está en publicaciones, muy poco en televisión, por haber salido un par de veces en algunas de las televisoras regionales de CNN o algo, pero realmente está enfocada a medios digitales. Los países, como mencioné antes, donde se está enfocando es España, Estados Unidos y Canadá. Ahora bien, este año España ha reducido a 25%, Estados Unidos 17%. Canadá sí ha subido un 10%, pero Canadá el número es muy por encima, verdaderamente no contribuye mucho. O sea que nos deja la pregunta si verdaderamente estamos dedicando, uno, los recursos suficientes a esta campaña, o dos, el mensaje puede estar siendo dirigido o sacando un universo de viajeros que no se sienten que el país es algo que los invita a venir. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? ¿Cuáles son las oportunidades que tiene Panamá de aquí a futuro, o el fondo que tiene? Yo lo primero que tengo que hablar es lo que es el DMO, el Destination Marketing Organization. Panamá se está posicionando ahora como un destino de convenciones. Con la llegada la llegada inminente para el próximo año, finales del próximo año, del Centro de Convenciones en Amador, el cual fue anunciado a principio del gobierno del presidente Martinelli. Sin embargo, no se hizo. Hubo muchas expectativas de parte del sector hotelero, lo cual se pensó pues que finalmente pues un gobierno iba a tomar la batuta y hacer el turismo la política de Estado, considerando todo lo importante que es el turismo o las actividades que están alrededor de para la economía. Sin embargo, no vino el proyecto hasta finales del gobierno pasado, y el área que se escogió fue en Amador. Eso pues pasó por un periodo en que cuando vino el cambio de administración pues se suspendió, y entonces hoy día lo que tenemos es el proyecto que ya se reactivó a finales del año pasado, y es un proyecto que cuenta de 58.000 metros cuadrados de construcción, de los cuales son aproximadamente 17.000 metros cuadrados de áreas para convenciones, salones, y el resto pues diferentes áreas que conlleva. El aforo para este centro de convenciones es hasta 25.000 personas. ¿Por qué convenciones? Ciudades como Las Vegas, que reciben 40 millones de visitantes al año, en la parte de turismo de convenciones recibe 4.6 millones de estos al año, y esa es una ciudad de las que están en Estados Unidos. Tenemos Nueva York, tenemos Orlando, tenemos Miami, tenemos Chicago, Los Ángeles. Entonces, hay un universo enorme de convenciones, pero Panamá no es nuevo al área de congresos. Panamá tiene una infraestructura, aunque más pequeña, para grupos medianos y pequeños en los diferentes hoteles
o en el Centro de Convenciones Atlapa. Tenemos hoteles como el Hard Rock, el Megapolis Centro de Convenciones, tienes el Hilton, tienes el Miramar, tienes el Wyndham, Albrook, el Panamá, Sheraton. Son hoteles todos que tienen una infraestructura montada de salones y reuniones que han atraído grupos regionales a Panamá. Así que lo que estamos apostando ahora es a ese negocio grande al cual no le hemos podido llegar ahorita mismo, porque Atlapa no reúne las condiciones para hacer un centro de convenciones predominante en la región. Actualmente tiene un 53% de avance y bueno, se espera que esté para el otro año. Ahora bien, este centro de convenciones, por donde está localizado, tiene ciertos retos. El centro de convenciones fue hecho en Amador. Amador, los hoteles están en Cinta Costera y Bellavista. Entonces, eso genera retos de conectividad para poder que la gente que venga a ese centro de convenciones pueda llegar fácilmente, llegar y salir fácilmente a sus hoteles. Entonces, hay un tema importante ahí que no se está, por lo menos públicamente, no se ha divulgado, que es cómo se va a conectar esto, el transporte público que tenga que haber hacia ese centro de convenciones también. La gente no se mueve en carros, se mueve en sistemas de transporte masivos. Cuando salen 7,000, 10,000 personas a las 4 de la tarde que termina la convención, todos salen al mismo tiempo. Todos sabemos lo que pasa en un concierto de 2,000 personas en Amador hoy día, 2 horas para poder salir y en la noche. Entonces, la conectividad hacia el centro de convenciones y la circulación interna en Amador son dos temas importantísimos que tienen que verse. Retos, dificultades que tenemos que enfrentar en general. Los retos que tenemos son, por ejemplo, los retos de la campaña. Ya hablamos un poquito del enfoque que tiene la campaña. Podrán decir que es un poco temprano para evaluarlo, pero está generando suspicacias. Hay que evaluarla, hay que evaluar si los recursos que se están dedicando a la campaña son los correctos o si el perfil de lo que estamos atrayendo o buscando es el perfil correcto para la ciudad de Panamá. La infraestructura hotelera está aquí. Querramos o no, la infraestructura hotelera está en la ciudad de Panamá. Entonces, ¿por qué no comenzar con la ciudad de Panamá? Y que entonces permee hacia otras zonas. Estamos vendiendo actividades en sitios donde no hay infraestructura de turismo, no hay hoteles, no hay restaurantes, no hay centros de salud, carreteras. Entonces, levanta una suspicacia sobre si verdaderamente estamos enfocándonos, o por lo menos la forma en cómo se le está dando el giro a la campaña es el correcto. Los recursos, definitivamente hay que evaluar si las redes digitales es la plataforma correcta para atraer el turismo a nivel mundial. Ciertamente la tendencia está yéndose a la parte digital, pero no podemos menoscabar de que la parte de otros medios de comunicación también es igualmente importante mantenerla, más aún cuando los países en la región están haciendo uso de ellos. Entonces Panamá está dejando por fuera una plataforma de promoción importantísima, pienso yo. Y está, por ejemplo, la elaboración y la implementación de un plan de desarrollo de capacidades, el tema de recurso humano, infraestructura y tecnología. Recurso humano en Panamá es importantísimo. Tenemos que hacer algo para poder tener personal capacitado para todas las empresas turísticas que deben desarrollarse. Hoy día tenemos una plataforma hotelera importante, pero en materia de gente que dé servicios cuando van a un parque nacional, a un centro histórico, nos hace falta mucha gente capacitada que pueda atender al turista y darle la experiencia que ellos buscan cuando visitan el destino de Panamá. En cuanto al destino de convenciones, estamos a 10 meses, 12 meses de la apertura del centro de convenciones. No tenemos al día de hoy todavía contratado quién va a administrar el centro. Se ha seleccionado una compañía, se llama DMS, es una compañía enorme, esto sí se maneja los centros de convenciones más importantes y relevantes en Estados Unidos y muchos en el mundo. Sin embargo, todavía no han entrado ellos a trabajar aquí porque no tienen un contrato. Más que la administración de prender y apagar las luces del centro de convenciones,
está la publicidad, está la labor de mercadear el destino de convenciones de Panamá para que estos eventos que ocurren todos los años a nivel mundial de convenciones se interesen en venir a Panamá. Todos sabemos que hemos ido a una convención o un congreso que uno sabe cuando va ahí, que 2 años después, uno sabe cuándo va a estar 2 años después. O sea, sobre todo el mercado norteamericano es sumamente planificado. Si nosotros comenzamos ya a mercadear y si tenemos éxito consiguiendo eventos para este centro de convenciones, los veremos en 3 años. Entonces, estamos muy atrasados en este tema. No es un tema solamente de dar el hardware para que la gente venga, está el software. Tenemos que administrarlo, tenemos que meterle mercadeo y en esta parte hemos estado rezagados, pues el tema del Destination Marketing Office Organization pues no se ha llevado a cabo en los últimos años y verdaderamente pues no desconozco si se está, si hay alguien asignado en esto en la Autoridad de Turismo. Entonces, con eso dicho, el Centro de Convenciones puede hacer, sin embargo, una estrategia a corto plazo, porque los eventos regionales, pequeños, medianos, no requieren de tanto tiempo, o sea que hay una oportunidad ahí, no todo está echado por tierra. Mientras tanto, conseguimos los negocios grandes, podemos dirigirnos a aquellos negocios de convenciones y grupos regionales que son de mucho más fácil contacto, tenemos ya experiencia, tenemos ya, sabemos cómo llegar a ellos, así que eso puede ser una oportunidad definitivamente para poder comenzar a atraer estos grupos a este centro de convenciones. Entonces, y por lo otro, pues el diseño del plan maestro integral para la zona. Consideraciones finales. Tenemos pues los retos a futuros. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el tema de lograr que el turismo se establezca como agenda de Estado. Panamá, todos los gobiernos en campaña que han entrado, cuando están en campaña, hablan de lo importante que es el turismo. Y está todo, pueden ver los planes de gobierno, el turismo. Pero cuando llegan al gobierno, ¿a quienes nombran en la Autoridad de Turismo o en el IPAT? Han sido personas allegadas al gobierno que no necesariamente tienen una experiencia en turismo. Nombran un equipo que tampoco tiene turismo. Entonces, esto se perpetúa. La asignación de fondos. Hemos visto cómo en las negociaciones con la Asamblea simplemente recortaron el presupuesto a lo que alguien pensó que era lo suficiente para esto. No entienden lo importante que es el turismo. El turismo es de todos para todos. Y hasta que el país no respire turismo, vamos a seguir tropezando con este tipo de problemas. Sostenibilidad y efectividad del fondo. El fondo necesita robustecerse con aportes. No con esto dicho, creo que los aportes todos saldrán del fisco. Ahorita mismo el fondo se está nutriendo de una tasa aeropuertaria que antes pues tendría otro uso y ahorita va a ser dedicada al tema de promoción. Pero hacia futuro tenemos que pensar, en la medida que el fondo vaya creciendo y vayan aumentando las responsabilidades del mismo, de cómo debe nutrirse para poder que el mismo pues sea operativamente saludable. Habrá aportes de la industria local, de turoperadores, de hoteles, de pasajeros en tránsito en el aeropuerto, y no es cuestión de que tienen que cargar cifras pequeñas, un 2% aquí, $2 acá, en la cantidad de turistas que estamos hablando cuando tenemos, por ejemplo, que Panamá está aspirando a tener, hoy día tenemos 10 millones de pasajeros en tránsito, pues las cifras son vertiginosas. $1 de eso que se le cobre a un pasajero en el boleto aéreo, pues es muy poco y verdaderamente repercute muchísimo. Oficinas de promoción. El establecimiento de oficinas de promoción turística internacionales adscritas a consulados con el objetivo de implementar campañas de mercadeo y promoción directa que incrementen los canales de información y comunicación. ¿Qué significa esto? Tenemos que usar los consulados, utilizarlos para promocionar el país. Hace unas semanas atrás, la Embajada de Perú tuvo un festival gastronómico, reunió a todos los restaurantes peruanos en la ciudad y un festival gastronómico de Perú para promocionar el destino gastronómico allá. Hemos visto en México también hace esfuerzos similares. Entonces, las oficinas, los consulados tienen que ser un brazo que aporte, que ayude a promocionar el país en temas de comerciales, igual en temas turísticos. No creo que vayamos a resolver el problema de que los
cónsules o el cuerpo diplomático siempre son designaciones políticas. El tema de carrera diplomática pues no se ha implementado debidamente. Así que yo creo que lo que hay que hacer es tener una oficina adscrita a los consulados donde preparen las agendas que cada consulado designado como un área importante a desarrollar turísticamente para aportar viajeros hacia Panamá, pues se maneje y haga una agenda y la cual de la mano con el consulado puedan generar actividades que reviertan en promoción efectiva del país. Entonces, rectos a futuro, tenemos los convenios de publicidad compartida, los co-ops. Los co-ops son básicamente esfuerzos conjuntos de empresa privada y Estado. En este caso sería del fondo. Lo vemos con las aerolíneas. Las aerolíneas reciben fondos para promocionar el destino que están viajando. Lufthansa, Iberia, Air France, Copa, todos reciben estos fondos. De igualmente, estas aerolíneas o estas compañías necesitan ir de la mano con una estrategia organizada sobre cómo mejor promocionar el destino. En aeropuertos a veces uno ve stands, Visite México, Costa Rica, de la mano con aerolíneas. En el caso Delta, en el aeropuerto de Atlanta, con Costa Rica. Entonces, esto es efectivo y nuevamente nos da un mayor alcance todavía para poder promocionar más el turismo. Desarrollo de un marco estadístico confiable. Las estadísticas. Los que estamos en la industria podremos validar de que cuando hemos tratado de hacer un estudio de factibilidad y contratamos a un consultor, la frustración que hay porque las cifras varían dependiendo de dónde se obtienen. Contraloría tiene una versión, ATP tiene una versión, y entonces tenemos otra parte acá en la parte de migración. Entonces, hay que dotar a la ATP de personal idóneo, personal capacitado, y yo creo que personal, al final del día que levante las cifras y esté trabajando en eso todo el día. Es difícil medir la efectividad de cualquier esfuerzo que se haga si las cifras que lo acompañan no son confiables. Entonces, ¿cómo saber que la gente que está llegando al país no son residentes, que ya extranjeros que están acá? Ha habido mucho de eso. Cuando vemos las cifras de turismo y cómo caen en ciertas áreas, por ejemplo, el turismo cayó en Venezuela. Bueno, una parte puede ser el aspecto económico, pero otra parte también es la restricción de visas ya no hace que el venezolano tenga que salir para volver a entrar para renovar su pasaporte. Asociaciones público-privadas. Aquí se debe pensar en la creación de un marco que permita y regule las asociaciones público-privadas para inversión y administración de recursos turísticos. Los recursos turísticos estatales son limitados y experiencias en otros países han demostrado que este tipo de asociaciones generan resultados positivos para la inversión. En Panamá tenemos activos turísticos, activos que pueden ser turísticos, pero tienen poco potencial por lo difícil que es. Yo siempre pienso en los paradores de España, lo que hizo ese gobierno desde los años 30, que comenzó en cierto nivel y después el ritmo fue creciendo mucho más. Y cuando veo lugares como, en el gobierno de España agarró sitios históricos y los convirtió en sitios de hospedaje o sitios de restaurante, preservándolos, restaurándolos y siendo sitios turísticos y ayudando a que el turismo se desplazase a ciudades remotas. En Panamá tenemos lugares, voy a dar un ejemplo, un fuerte como el Fuente de San Fernando, San Lorenzo. Son ruinas que están ahí, básicamente llegar un día a ese lugar, estás una hora y ya te tienes que regresar de vuelta porque no hay más nada. No hay baños, no hay las carreteras son pobres, electricidad, otros servicios públicos. Con una asociación de estas, uno puede dar en un tema de una administración a un ente privado para que cree un sitio de hospedaje, un parador, donde sea además un destino turístico en sí, un destino que fotografía bien en nuestros brochures. Y con eso damos por concluido la charla. Muchas gracias a todos por...
Voy a empezar por decir algo positivo que rescaté de la forma como está diseñado el fondo. Lo primero, que ese 5% para gastos, presumo que es una manera de asegurar que la planilla no se absorba todos los recursos. Y lo segundo que rescato es la estabilidad que le da a los directores, 7 años, que trasciende una administración, y el hecho de que seas tú, Fernando, uno de los que están en esa directiva, yo creo que eso ya de por sí es una buena noticia. Está todo lo demás. Gracias, gracias. Y vamos Sí. Bueno, sobre el gasto del 5%, en efecto, lo que se quiso fue cambiar la forma como se ha venido utilizando el presupuesto del IPAD y ahora ATP. Son entidades políticas, públicas, están supeditadas a las presiones internas para contratar personal, no necesariamente el mejor personal para las funciones que están desempeñando. Y hemos visto a través de los años cómo el IPAD, se hablaba antes como casi el 80% del presupuesto se gastaba en gastos administrativos, quedando solamente una pequeña porción para lo que era la publicidad. Amén de eso, las presiones que hay, son de otro tipo también, que tiene que ver con las campañas o las promociones que puedan haber para diferentes patronales o un poquito de tema de clientelismo político, ¿no? En ese sentido. Así que yo creo que en la estructura del fondo lo que se pensó fue la parte tanto de el criterio de inversión como la parte de que no se gastase los fondos en planilla. Eso es algo que era importantísimo establecerlo para de aquí a futuro. Sobre el tema de los directores están a 7 años, pero algo importante es que el periodo de vencimiento de los directores es alternado, de modo que se le da continuidad a todas las estrategias y directrices y planes que tiene el fondo. Vimos cómo en cada gobierno cambia la administración, y con ello todos los esfuerzos de mercadeo, pues ya los de antes ya no son tan buenos. Entonces, de esta forma se le da continuidad y el periodo de vencimiento de los directores es diferente. En esta primera vuelta somos 2 directores que estamos 7 años y 3 directores que van a estar de 3 años o 2 años, y en la medida que vayan venciendo son reemplazados con directores de 7 años. Y de esa forma nunca va a haber más de 2 directores nombrados por un periodo gubernamental. Ya. Aquí hay un invitado que notó una dicotomía, digamos, entre la campaña de promoción, que va enfocada a un turista muy particular, y la infraestructura, por ejemplo, el centro de convenciones. Entonces, ¿qué hacer allí? Estamos promocionando un tipo de turismo y estamos construyendo un centro de convenciones para otro tipo de turista. Sí. Creo que esos son de los temas que tenemos que revisar definitivamente. Hablé un poco de cómo hemos dejado por fuera lo que es la promoción del destino de convenciones. Estamos haciendo un centro de convenciones de $193 millones. O sea, es la estructura más importante que hay después del aeropuerto en construcción en este momento en materia de turismo. Sin embargo, le hemos dedicado muy pocos esfuerzos. Ha habido, llámese visitas o asistencia a conferencias de congresos y convenciones. Sin embargo, no están bien preparados, tema de brochures o información que pueda haber sobre el centro de convenciones, o verdaderamente llegar a casa con una lista de potenciales clientes, pues no conocemos que se esté dando. Ciertamente la campaña está enfocada a una audiencia muy diferente y deja por fuera lo que es Panamá como un centro de convenciones para la región. Quizás pueda ser recogido con el tema con lo que es la marca país. Sin embargo, en este momento no había un esfuerzo directo para poder promocionar el destino de convenciones en el país. ¿Quién, ingeniero, va a nombrar al director general del fondo? Ese nombramiento que dijiste que está pendiente. ¿Quién lo nombra al director general? La Junta Directiva. La Junta Directiva tiene la potestad para designar al director del fondo. El director del fondo lo vemos como una persona que puede o no tener experiencia en la industria, pero tiene que tener una capacidad ejecutiva. Tiene que ser una persona que pueda delegársele y que haga, y que normalmente que se le pongan metas y las cumpla. Se rodee del mejor personal posible, que los criterios de capacidad sean los que predominen en esta administración.
Copa dota al país de una excelente conectividad y eso promueve el turismo, pero por el otro lado lo frena con sus tarifas. En el balance que nos deja Copa. Panamá ciertamente tiene la mejor conectividad de América Latina y ya como vimos, una de las mejores en el mundo. Eso es un activo importantísimo. Otros destinos quisieran tener la conectividad que tiene Panamá. Ciertamente las tarifas que tenemos, comparativamente hablando, no son las tarifas más competitivas para cuando vienen a Panamá. Creo que hace falta nutrir de otras aerolíneas de bajo costo para poder complementar la oferta de conexión que tenemos en este momento. Bueno. ¿Qué entidad debe velar por el cumplimiento de los propósitos del fondo, tomando en cuenta que la ATP es un ente de promoción? La Contraloría. La Contraloría en la República seguirá siendo un ente que supervise y que audite las labores del fondo. Sobre el tema del fideicomiso y del fiduciario, se le dieron funciones en la ley al Banco Nacional que verdaderamente corresponden en parte a la Contraloría. Yo creo que no vamos a conseguir un fiduciario, aunque el Banco Nacional tuviese la disposición de subcontratar esa función, que esté dispuesto a hacer esas labores, y eso es un tema importantísimo que tiene que verse. Pero efectivamente el fondo no es un ente separado donde nadie los ve. Seguiríamos siendo pues sujetos a todo lo que tenga que ver con los marcos legales dentro de la Contraloría. Ciertamente no somos parte de la ley de contrataciones públicas. El fondo tiene la discreción de contratar al mejor operador de servicio o al único, sin tener que entrar en un proceso de licitación. Si queremos hacer una publicidad en la ciudad de Nueva York y hay una compañía solamente que es la que tiene la publicidad en todos los buses, bajo la ley de contrataciones públicas sería declarada desierta, tendría que ir otra vez y después otra vez. Nos veríamos en 2 años pudiendo anunciar la publicidad. Entonces, esa era la parte que era una de las partes medulares y más importantes del fondo, y era que no estuviera adscrito a la ley de contrataciones públicas. Parece que los gobiernos entienden que el impulso al turismo se reduce a una campaña de promoción. ¿Qué pasa con ciudades limpias y donde el desplazamiento sea fácil? Bueno, eso es algo que se está hablando mucho, y no ahora, sino de hace mucho tiempo. Cuando el turista viene, ¿por qué un turista visita un sitio? Porque el sitio es bonito y agradable. ¿Y dónde toma fotos? En todos lados, en la calle, caminas, todo es bonito. O sea, hay ciudades que simplemente ofrecen eso muy bien. Panamá tiene mucho que ofrecer, pero nos enfocamos en lo macro y no en lo micro. Y en este tema, la parte de lo que es la limpieza de la ciudad es un tema importantísimo, específicamente el casco antiguo. El casco antiguo está siendo víctima de su éxito porque no se está regulando debidamente o no se están dando los servicios públicos que deben entrar a funcionar por el nivel de actividad que tiene el casco viejo. Casco viejo en las noches o en el día te encuentras con basura por todos lados. Entonces el aspecto que da eso no es un aspecto agradable. Caminar por un sitio, por más lindo que esté, que huela a basura, pues no es bueno. Entonces, este tipo de cosas es bueno. Lo otro es el transporte público. Transporte público tiene que haber circuitos. En el caso de Casco Viejo, hablo de vuelta, creo que es el mejor ejemplo que podemos ver porque es el sitio que más, segundo, es el sitio que está número 2 en llegada de turistas al país. La gente va al canal y va al Casco Viejo en ese orden. Entonces, el Casco Viejo necesita dotarse de transporte público interno y crear estacionamientos. La alcaldía, pues, esta alcaldía ha comenzado o ha tomado en serio este tema y está en el antiguo edificio del municipio, en la avenida B, pues ya comenzó la construcción de un edificio de estacionamientos. No va a ser suficiente, pero es algo bueno. Vendrán otros, pero unido con un sistema de transporte, un circuito donde la gente puede estacionarse y se asegure que en menos de 5 minutos está montándose un transporte y lo lleva al Casco Viejo, pues va a funcionar muy bien.
Esta pregunta quedó parcialmente respondida en la presentación, pero la hago. ¿Existe alguna iniciativa de parte de los consulados de Panamá en el mundo para promover al país en los diferentes países? Los consulados de Panamá tienen un mandato de promover el país. Tienen un mandato de promover el país a nivel comercial, a nivel turístico. Sin embargo, con pocas excepciones, vemos que cónsules estén haciendo una labor efectiva para hacer este trabajo. Esa es la realidad que tenemos en este momento y lo que creo que hay que trabajar alrededor de esa realidad. No creo que vamos a cambiar el mundo en 5 años, pero sí podemos crear oficinas que funcionen a la par de los consulados y que enfoquen esa misión en lo que a nosotros nos interesa, que es la parte turística, debidamente para poder entonces hacer que esos consulados sirvan al país en promocionarle. Y nos podemos apoyar en ellos también para cuando se hacen visitas a diferentes ciudades importantes en las cuales nos interese promocionar el país e ir acompañado de los empresarios del área turística, que estos consulados pues preparen las condiciones o las reuniones o las citas para abrirnos la comunidad comercial en diferentes destinos. La campaña es llamativa y en cierta forma acorde a la realidad y gustos de viajeros de países como Europa y Canadá, pero no parece atraer al tipo de turista que va a ocupar habitaciones de hotel, que va a ir a restaurantes y que va a comprar en centros comerciales. Efectivamente. La campaña está enfocada en lo que ya vimos, aventureros, gente que le busca ir a sitios que sean rurales. La infraestructura de Panamá está montada en la ciudad. Aquí tenemos el 70%, 80% de los hoteles del país están en la ciudad de Panamá. Entonces, tiene que haber una adaptación de esa campaña para poder explotar correctamente lo que podemos ofrecer, Si estamos anunciando en el mundo de que cualquiera puede venir e irse a hacer un paseo a cualquier parque nacional, a la isla de Coiba o a donde sea, pues podemos encontrarnos con que esa persona puede llevarse un grado de decepción cuando vea que para llegar tiene que ver cómo llega, porque no hay un transporte constante, no hay vuelos para que lo puedan llevar, no hay hospedaje, servicios públicos, salud. Entonces, la campaña debe enfocarse, debe coger un giro para abarcar algo de lo que tenemos hoy día. La gente urbana, la gente que le gusta pues estar en los sitios aquí pegados a la ciudad, donde está el movimiento, la parte gastronómica. Panamá tiene una oferta gastronómica impresionante hoy día y creo que es importante aprovechar eso. Este invitado señala que falta producto turístico y te pide una recomendación concreta al gobierno para acelerar la inversión privada en crear precisamente nuevos productos turísticos. Bueno, cualquier iniciativa acelerada requiere de fondos. Los fondos no van a entrar hasta agosto del próximo año. Es decir, estamos ahora mismo designados como directores, pero el fondo no entra a funcionar a partir de agosto del otro año y no hay tampoco fondos designados. Hablé un poco sobre las prioridades que hay o que tenemos nosotros que cubrir, pero ninguna de ellas va a funcionar si no hay fondos. Contratación de un director, estructura, por lo menos una estructura, lo llaman una estructura pequeña para que comience a funcionar. El DMO también, o sea, la parte de lo que es la parte del DMO, aunque va a haber una compañía dedicada a eso, la promoción del mismo todavía se ve como que es parte de la responsabilidad del fondo. Entonces se necesitan que hagan aportes para poder que entre a funcionar muchas de estas iniciativas. Lo único que puedo decir sobre ese tema es que hay que tomarse más en serio el hecho de que tenemos un compromiso con el resto del país en cuanto a la inversión que se está haciendo en este momento para el centro de convenciones, dotándolo y equipándolo del personal o de los recursos que requiere para promocionarlo debidamente y que no sea, ojalá no sea pues un elefante blanco los primeros años.
una recomendación. El mercado ruso es muy fuerte. Necesitamos hacer más promoción allá, metro, buses. El mercado ruso ciertamente es fuerte. Uno lo ve en la costa este de Estados Unidos, en Europa, Asia, pero todo revierte a la conectividad aérea. Tenemos que, yo creo que si vamos, o sea, hay muchísimas oportunidades afuera, pero es mejor disparar con rifle que con escopeta. Y en ese sentido hay que enfocarse primero en aquellos destinos que servimos, que son los que son fáciles para esos viajeros llegar a Panamá. Ciertamente es una oportunidad que queda a futuro, que existe, pero tenemos, como dicen, mangos más bajos que agarrar y podemos comenzar con esos. Bueno, conectividad. Copa no ayuda, los vuelos vienen llenos y cada vez menos gente se queda. Solo nos usan de tránsito y los hoteles vacíos. Ciertamente, el éxito de la aerolínea bandera de Panamá es indiscutible. Copa ha puesto Panamá en el mundo, nos ha verdaderamente convertido en un centro en el centro de logística que decimos que somos. Sin Copa no existiría mucho de lo que tenemos alrededor del crecimiento económico de Panamá. Nos ha permitido que muchas de las compañías que tienen operaciones regionales en América Latina escojan Panamá como su sede. Esa misma conectividad nos permite también venir a proyectar al país como un centro de convenciones. Volviendo al tema de si la capacidad instalada es la que es, o sea, ciertamente Copa tiene vuelos rutas que son más llenas, pero como cualquier empresa, ellos llenarán sus vuelos de acuerdo a la demanda que tengan. Pero yo creo que aquí lo importante siempre es que se generen opciones o otras opciones para que el país pueda entonces nutrirse con otras aerolíneas que vayan a otros destinos que no están siendo servidos por Copa. Tenemos aerolíneas como Southwest, tenemos aerolíneas como Ryanair, LATAM. Son diferentes aerolíneas que no están sirviendo el mercado local y que si podemos atraerlos a ellos a que vengan y que participen, nuevamente como Panamá como destino final, pues se va a ver beneficiado todos los esfuerzos alrededor de turismo que estamos conversando esta mañana. ¿Se ha pensado en incentivar a Panamá como destino final en caso de aerolíneas como Lufthansa, British Air, Air France, Iberia y otras de Europa? Hay co-ops que se están dando con todas estas aerolíneas. Son co-ops básicamente que hay cooperación mutua en temas de mercadeo. Tiene que haber una fiscalización correcta para saber que esos dineros que se están dando están siendo utilizados en el mejor provecho para el destino Panamá. No creo que haya ahora mismo alguien verdaderamente fiscalizando que eso esté ocurriendo. O sea que hay una oportunidad ahí para lograr que esos dineros se usen en la mejor forma para promocionar el destino aquí en Panamá. Todas las aerolíneas, o sea, la mayoría de las aerolíneas que han venido a Panamá recientemente están recibiendo aportes para esto. Fue parte de lo que se hizo para poder atraerlos a ellos a que vinieran y abrir esas nuevas rutas. Ahora lo que hay que hacer es fiscalizar que esos fondos tengan el mejor uso y crear promociones y crear actividades de la mano con ello, ¿no? En España se ha implementado el turismo rural, donde se puede vivir la experiencia de un pueblo en el campo. ¿Se ha contemplado algo así? Un día fabricando polleras o un día pescando en Cunayala. ¿La pregunta? Bueno, esto todo depende de lo que es la parte de los servicios que podamos crear alrededor de la infraestructura hotelera. En el ranking se hablaba de cómo Panamá le falta en ese aspecto competitividad. Panamá necesita de servicios complementarios al hospedaje. Panamá necesita que haya exactamente eso, que haya actividades en el campo, en las montañas, en parques nacionales, pero para ello necesitas toda una cadena de servicios que hoy día no existen.
todos que hemos tenido un viajero que visita Panamá y queremos atenderlo, qué lío para ver qué hace después de un día, porque simplemente pues las cosas son difíciles. Son difíciles, cómo lo mandas a Bocas del Toro, cómo lo mandas a San Blas, cómo llega, cómo es atendido, en dónde se hospeda. Cualquier isla, bueno, salvo pues la isla Contadora en Las Perlas, hay poca actividad turística en esa zona. O sea que hay, verdaderamente, tenemos que enfocarnos en crear todos estos servicios. Costa Rica lo ha hecho muy bien, voy a usarlo de comparación. En Costa Rica, la pequeña industria, no las grandes empresas, son las que se dedican a atender a los turistas. O sea, el turismo en Costa Rica verdaderamente sí ha permeado muchísimo en la economía y en todos los estratos sociales. Y cualquiera que va a Costa Rica ve un sinfín de compañías con actividades de que si ¿cómo se llama?, de rapel, o de subir al volcán, o de pesca, o de caminar un sendero de mariposas, o infinidad de opciones. En Panamá nos falta mucho eso. Tenemos que entretener al turista. El turista viene a Panamá porque le estamos diciendo que es entretenido. Hay que hacerlo entretenido. Esta pregunta dice casualmente eso. Dice, me llama la atención de su charla que no hubo ni una mención a los operadores locales de turismo. No tenemos producto, dice. No tenemos producto, es como el huevo y la gallina, ¿no? El operador crea el producto, pero el producto también necesita del operador. Cualquier destino que se haga fuera de la ciudad de Panamá requiere de volumen. Entonces, para eso lleva una inversión, pero requiere también ese operador una garantía de que existen esas inversiones se van a dar para poder entonces hacer inversión igualmente en traer gente, en comprar sus buses, etcétera. O sea, los operadores de turismo requieren de mejores productos. Ahí donde va de la mano lo que hablamos hace anteriormente, de que hay destinos en Panamá que requieren de alguna forma una asociación público-privada para poder crearlos, estos atractivos, como la isla de Coiba. Isla de Coiba es una belleza a nivel mundial, pero la isla de Coiba, aparte de ser linda, y si no tienes un bote, ¿cómo llegas ahí? Y llegas y te vas. ¿Qué pasaría si hubiese un parador en la isla de Coiba, nuevamente dentro del marco de lo que permite la ley para que se mantenga y se preserve ese parque nacional intacto? Pero las oportunidades las tenemos ahí, simplemente tenemos que explotarlas. Pero necesitamos también de que en este sentido el IPAD, que de ahora en adelante va a pasar a ser exactamente eso, un coordinador con los otros ministerios y agencias de gobierno. El IPAD, con la creación del fondo, deja de promocionar el país a nivel internacional. El IPAD pasa a ser ahora, uno, a promocionar en los destinos locales, para locales, que va a seguir haciendo eso, pero lo otro también de servir de facilitador. Zonas identificadas como turísticamente importantes, tiene que hacer las gestiones con el MOP, con el IDAN, con salud, con todo, para poder que se cree la infraestructura de servicios alrededor de estas zonas. Migración, las políticas de migración también son importantes, que la ATP gestione y lo haga en la forma que mejor beneficie la actividad turística en el país. ¿Expectativas del mercado chino, Fernando? Bueno, el mercado chino es definitivamente una oportunidad que existe. En el mundo los chinos se han convertido en un factor importante. Es el país que mayor número de turistas tiene en el mundo y que mayor gasta, más que Estados Unidos, en turismo, porque tiene un gran turismo interno. Entonces, creo que la cifra está más o menos como $600 al día lo que gasta un chino en China. Multipliquen eso por la cantidad de chinos. Y tienes entonces el mercado norteamericano que está más o menos como entre los $240 o $250 al día. China es definitivamente una oportunidad que tenemos. El mercado chino viene con sus complejidades, es un mercado que le gusta principalmente destinos urbanos, no son mucho, el mercado asiático en general no es mucho de playas, así que en ese sentido el enfoque que habría que darle hacia ese mercado sería más que nada de compras o la experiencia pues en la ciudad de Panamá, la parte histórica.
la conectividad de vuelta. Es un mercado que es lejano en este momento. Habría que buscar la forma de que podemos traer a ese viajero directamente a Panamá con un vuelo pues, directo. Así que bueno, nosotros esperamos que los nuevos consulados hagan su debida labor en China y nos ayuden a promocionar el destino acá de Panamá y nuevamente pues crear también las condiciones para que aerolíneas tengan vuelos también a Panamá. Yeah. ¿Cuál sería su mensaje para esos hoteleros, representantes de hoteles 5 estrellas que hoy están vendiendo a tarifas de 3 estrellas? Bueno, yo soy parte de esos hoteleros. Hemos tratado por un tiempo de que nos enfoquemos en que las tarifas bajas no traen más turistas de negocios. La ciudad de Panamá depende en mayor parte de turismo corporativo y nadie viene a hacer más negocios porque las tarifas estén bajas. La gente, estamos dejando dinero sobre la mesa. Somos el destino más barato. Yo no sé si Bolivia será más barato que nosotros en este momento, pero en toda la región yo no creo que conseguimos un lugar con tarifas más bajas que en Panamá. Tenemos hoteles de primer orden, sin embargo, la competencia que ha habido ha sido una competencia de quitar clientes bajando las tarifas, pero tú bajas tarifa, yo bajo tarifa, él baja tarifa y comenzamos a empujar hacia abajo el promedio de tarifa de la ciudad y mantenemos la misma ocupación todos. Entonces es un poquito de el huevo y la gallina y entender de que si no, o sea, ¿qué viene primero? ¿Subimos la tarifa para poder tener mejores ingresos? O básicamente pues tendremos que ir cerrando algunos de los hoteles desafortunadamente. Esto es insostenible a futuro, es insostenible. La ocupación que hay en Panamá con la tarifa que está dándose está creando, ya se escuchan de ciertos grupos o ciertos hoteles que ya están en problemas económicos. Afortunadamente, los hoteles principales tienen grupos económicos que pueden estar aportando, pero yo no creo que esto es un tema indefinido. Los hoteleros tenemos que tomar la responsabilidad de ver de que nos estamos haciendo daño a nosotros y al destino al bajar las tarifas como están bajándose en este momento. Vienen más hoteles ahora este año y el otro año. Entonces, esperamos que por lo menos estos nuevos jugadores sepan de que bajando tarifa no gana nadie, no gana ninguno de los hoteles, por todo lo contrario. Estamos perdiendo y estamos acabando con el destino como tal. Tenemos 4 preguntas más, así que si se responden brevemente puede que las alcancemos a cubrir todas. Los hoteles del interior, agrupados en la Asociación de Pequeños Hoteles, pregunta cómo hacen ellos para hacer llegar su información al fondo. Al fondo. La información con respecto a ellos que llegue al fondo, me imagino que para ser promovidos. El fondo, la misión del fondo es promover el país a nivel internacional, más que la ciudad de Panamá, la ciudad de Colón, Boquete o Azuero. Entonces, es una estrategia verdaderamente de país, más que de ciudades o de región. Dentro de ese mandato, pues ciertamente está promover de que la gente cuando venga a Panamá entienda los diferentes productos turísticos que el país tiene que ofrecer. Y en ese sentido es importante conectarse ahí con la ATP para que pueda tener los productos inventariados, debidamente registrados y poder facilitar esa información para el viajero que está llegando al país. Ahí es donde el fondo no va a estar en la parte micro, está en la parte macro promoviendo el destino Panamá. Okay. Estas son 2 preguntas en una. ¿Qué iniciativas hay en tema de preparación de recurso humano orientado al turismo y campañas educativas para que los ciudadanos entiendan la importancia del turismo? Bueno, en este momento ninguna. En este momento el fondo no ha comenzado a funcionar.
ciertamente está dentro de los intereses que tenemos de facilitar eso, de la mano con la ATP, porque yo creo que este tema le contemplará a la ATP como fomentar la educación y la preparación de recursos humanos en el país. Nosotros no hemos comenzado a funcionar todavía, o sea que hay muchas de las preguntas que ustedes tienen, las tenemos nosotros mismos, porque al final del día, hasta agosto del otro año entraremos formalmente a funcionar y hasta ahora no ha habido una iniciativa o se ha formalizado tal para dotar a esta directiva designada de recursos para poder comenzar a trabajar en todos estos temas importantes que hemos hablado ahora. ¿Qué tiempo tardarán en determinar que la campaña ha sido eficiente, la campaña que vimos aquí? Bueno, yo creo que las cifras están hablando en este momento. Hay un grado de preocupación. El aeropuerto de Tocumen, lo que va del año, ha recibido casi un 11% menos de turistas que el año pasado en esta misma fecha. 11% menos. Esos son los turistas que verdaderamente nos interesan, los que llegan por el aeropuerto de Tocumen. Por otro lado tienes pasocanoas y tienes cruceros. Cuando ven la cifra total, ven que el turismo ha decrecido, creo que hablan de 4%. Sin embargo, ahí lo que hace la diferencia es el excursionista o el que llega por cruceros. Pero ese verdaderamente no es el turismo que permea de la manera como permea el que se queda en hoteles, el que llega por aerolínea, el que agarra un tour, el que se va a la playa, el que va al interior. Ese verdaderamente es el turismo que un país que busca desarrollarse aspira a tener. Entonces, las cifras ahorita mismo son preocupantes, específicamente porque los dos destinos principales donde está enfocándose la campaña son los dos destinos que ha decrecido en este año. Estados Unidos, 17%, y España, un 25%. Entonces, lo que comenté anteriormente, o la campaña nos está sacando o nos aparta de aquella persona que en principio estaría interesada en venir a Panamá, o los esfuerzos de la campaña, de fondos, de dineros, son insuficientes. Medios digitales pues tiene una audiencia, pero no es toda la audiencia que hay allá afuera. O sea que son varias variantes que hay que analizar prontamente, porque sería una lástima que hemos estado ya 4 años sin campaña publicitaria y tenemos una campaña ahorita mismo andando que no sirve a los mejores intereses del país. Así que yo estoy seguro que dentro del ATP pues habrá quienes estén revisando para poder adaptar la campaña a la medida. Hemos conversado con ellos ya, hemos manifestado preocupación sobre la forma como se está dando el mensaje de esta campaña. Se nos pidió un voto de confianza. Creo que no, cuando hablo de la industria de turismo, pero bueno, vemos con suspicacia y vemos con preocupación que no estamos viendo todavía los resultados de la misma. Fernando, en nombre del Banco Nacional, de Progreso, de Bambito y de Café de Leta, te quiero dar las gracias por haber hecho esta exposición que yo creo que ha sido muy ilustrativa, y sobre todo te quiero dar las gracias por involucrarte, porque ya sabemos que estos proyectos son arduos, desgastantes, pero la única manera de sacar a Panamá adelante es cuando personas como tú se involucran. Así que te felicito y te agradezco mucho.